Qué bueno que Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre que nos tiene misericordia, nos tiene compasión. Y pues hoy vamos a estar hablando de un tema que, que es consecutivo a lo que ayer estuvimos viendo. Si ustedes recordarán, el día de ayer estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene el nuevo nacimiento. Estuvimos viendo qué es un nuevo nacimiento, hablamos acerca de este encuentro que tiene Nicodemo con Jesús, cómo es abordado Nicodemo en las verdades eternas que Jesús le transmite, y cómo está la lucha presente en un personaje que tiene, que tiene una credibilidad construida dentro de la religión, que tiene una seguridad dentro de sus creencias, dentro de la religión judía, y que en muchas ocasiones pesa mucho. eh, y esto es importante poderlo entender. Eh, una persona que se ha convencido, que ha creído, que está caminando con Dios, que ha vuelto a nacer, es bien difícil que podamos ser muchas veces autocríticos y, y considerar la posibilidad de que no estemos del todo caminando con Dios. Eh, y por esa razón a Nicodemo le costó más trabajo entender la situación en la cual estaba que a muchas otras personas que estaban muy necesitadas, que no se veían a sí mismas como completas, como si estuvieran bien, sino que se asimilaban, o sea, se asumían como personas que estaban viviendo en algún tipo de pecado. Entonces, hoy vamos a dar continuidad, hablamos acerca de lo que es el nuevo nacimiento, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Vemos de una manera muy hermosa cómo Dios está cuidando su nombre, cómo Dios cuida su nombre y desea que todos y cada uno de nosotros le rindamos gloria a Él. Por lo tanto, hoy vamos a tener continuidad, estamos viendo teología, estamos viendo soteriología, así se le denomina, no te vayas a espantar, así se le llama al estudio que se enfoca en la salvación. Y estamos viendo los pilares de la salvación. Estamos viendo que necesitábamos renovar el espíritu de nuestra mente, que era indispensable tener este punto de contraste con lo que la Biblia dice, que necesitábamos entender la responsabilidad del hombre, cómo el hombre pues se ha corrompido, ¿no? Decíamos el día lunes que Eclesiastés nos enseña en el capítulo 7 que Dios hizo recto al hombre, pero que ellos buscaron muchas perversiones, y esto nos hace más responsables de haber decidido desviar nuestro corazón, ¿no? Desviar nuestra caminata con Dios, y pues Él desea que las cosas cambien, Él desea que las cosas sean distintas para cada uno de nosotros. Yo quisiera que pudiéramos iniciar esta charla en uno de los pasajes que continúa en el diálogo que tiene Jesús con Nicodemo. Si me acompañas por favor al Evangelio de Juan, en este caso el capítulo número 3, pero vamos a ver unos versículos más adelante. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo, y eh, Dios nos va a contestar una de las preguntas más importantes que puede tener la vida cristiana. Está hablando Jesús con Nicodemo, y Nicodemo le pregunta a Jesús en el versículo número 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede volver a nacer? Porque están hablando del nuevo nacimiento, ¿cierto? Si fuimos sinceros y pudimos llegar a una conclusión eh, aprobatoria o reprobatoria en caso de que
nuestra vida no coincida con lo que está escrito que debe de vivir un cristiano, eh, la pregunta que necesariamente tenemos que hacernos es, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Qué debo hacer o cómo debo de aprender qué es lo que necesita mi vida para volver a nacer? Por eso esta pregunta de Nicodemo es la que sigue a, a este nuevo nacimiento que Dios nos ofrece por medio de Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? Le pregunta Nicodemo a Jesús. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede una persona nacer de nuevo? Árbol que nace torcido jamás su rama endereza, hemos escuchado. Y por lo mismo, nos urge entender que lo que el ser humano necesita es volver a nacer. ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús le reprocha a Nicodemo que no sepa qué es esto o cómo se da este momento del nuevo nacimiento. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Fíjense cómo Jesús le dice, oye, no estás creyendo que se puede volver a nacer. No estás creyendo en que podemos volver a empezar. Que no se va a volver a decir aquel dicho que recitaba, árbol que nace torcido jamás su rama endereza. No se tiene por qué volver a decir, porque Dios obra una gran misericordia al volver a dar vida a quien ya no tenía vida en sí mismo. Dice la Escritura, versículo 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. El nuevo nacimiento, amados, proviene del cielo y vino con Jesús. No es una cuestión de aprendizaje doctrinal. El nuevo nacimiento es una experiencia personal, individual y única que cada ser humano tiene con Dios. Por lo tanto, este nuevo nacimiento, como veíamos ayer en Ezequiel, no depende en lo más mínimo de nosotros. Como le decía Dios al pueblo, no lo hago por vosotros, sino por amor a mi grande nombre, que ha sido perforado, ¿verdad? Hablábamos de esta palabra que varias veces se repite en este capítulo acerca de profanar. Bien, el pueblo está llamado a volver a nacer. Y el pueblo de Dios es el que está llamado a volver a nacer. Porque muchas veces pensamos que el nuevo nacimiento es para allá afuera. Continúa diciendo la Escritura. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo se vuelve a nacer? A través del sacrificio de Jesucristo. Ese momento donde se da un nuevo corazón, donde Dios pone un espíritu nuevo dentro del ser humano, donde le da un corazón tierno, un corazón de carne en lugar del corazón de piedra, donde pone su espíritu y donde le va a enseñar a andar en sus leyes y en sus caminos, ese corazón se da en el momento en el cual Jesús fue puesto en una cruz y levantado como la serpiente. Cuando el pueblo de Israel, si tú recordarás, estaba siendo mordido por la serpiente de fuego, así se le llama, como era una serpiente típica del desierto, y su veneno estaba matando a muchas personas. Pues bien, nos dice la Escritura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, todos podemos decir creer en Jesús.
Pero ¿qué clase de fe es la que tenemos? Porque hay una fe que es la que te da este nuevo corazón, la que te permite entrar en la gracia. Y hay una fe que es conocida en la Biblia como la fe de los demonios. ¿Qué es esta fe de los demonios? ¿Cómo que los demonios tienen fe? Sí, amado. Los demonios creen mucho más porque saben que Dios existe, le han visto, le han desobedecido, se han atrevido a levantarse en su contra y saben que Dios es verdadero. La fe de los demonios es aquella confianza que los demonios tienen en que todo lo que ha prometido Dios que habría de caer sobre ellos, el fuego eterno, el abismo, etc., es verdadero y va a caer sobre ellos. Ellos no dudan de eso. Pero tener fe significa que los demonios le obedezcan. No. Entonces, ¿cuál es la fe que salva? ¿Cuál es la fe que te permite entrar en este estado de salvación, en este estado de gracia? Que permite que el creyente que normalmente va a la iglesia deje de ser un cristiano más de domingo. Un cristiano que se le conoce a veces como los calientabancas, ¿no? Que nada más llegan, se sientan, escuchan, alaban y se van. Y no hacen ninguna otra cosa. Y el resto de la semana viven como impíos, como personas que no tienen respeto por Dios. ¿Qué clase de fe es la que salva realmente? ¿Qué tipo de fe es la que puede cambiar y que le entregue al ser humano Dios este corazón nuevo, este espíritu nuevo, un corazón de carne, el Espíritu Santo? ¿Qué tipo de fe es? ¿De dónde surge esta fe? Vamos a continuar leyendo. Versículo número 16, creo que es el versículo más conocido que existe en todo el mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo vuelvo a leer porque lo conocemos todos, pero no todos lo creen. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Para que todo aquel, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, todo aquel es una salvación universal, una invitación de que muchos son llamados, ¿verdad? Y pocos los escogidos. Esta fe es la que debemos de tener cada uno de nosotros. Continúa diciendo la Escritura: porque no envió Dios al mundo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Como nos podemos dar cuenta, no se trata de una interpretación específica y única de un solo texto acerca de que la salvación es una salvación universal, no es para unos cuantos, sino es una salvación abierta para todos aquellos que reciben la invitación a seguir a Jesús y le responden. El que en él cree no será condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. A ver, esto es bien importante que podamos comprenderlo. La condenación, ¿cuál va a ser para muchos que hoy en día dicen creer en Jesús, pero con sus hechos lo niegan? Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la condenación? ¿Por qué la gente va a caer condenada para siempre? Porque la luz ya vino a este mundo. Porque la luz vino a este mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón va a caer condenación sobre muchas personas que hoy en día a lo mejor están yendo a las iglesias? Porque no están creyendo en Jesús, porque no le están creyendo a Él, y por el contrario,
están amando más las tinieblas. Hace algún tiempo platicaba con una persona y le expresaba la necesidad de volver a nacer y de que la persona pueda realmente cambiar, que es una transformación desde adentro, que es, como dice Ezequiel 36, un nuevo corazón, un nuevo espíritu, que Dios opera realmente en una verdadera consagración, un verdadero cambio. Y esta persona, muy incrédula, me decía, no, yo no creo que sean así las cosas. Yo pienso que Dios poco a poco, de manera paulatina, me va a ir ayudando. Y entonces, cuando esta persona decía esto, yo le pregunté, ¿por qué no crees que Dios sea fuerte y poderoso para ayudarte a que dejes de hacer lo malo y enseñarte a hacer lo bueno? Y me decía, por supuesto que lo creo. Pero entonces, ¿por qué razón defiendes que puedes seguir haciendo lo malo y no hay consecuencias al respecto? ¿Cómo es posible que defiendas el seguir pecando? Imagínate tú qué pensaría una mujer que ha sido traicionada por su marido, que su marido ha sido un adúltero, que su marido no le ha sido leal y de momento entra en contacto con la Biblia, entra en contacto con la fe cristiana. Y entonces dice, hoy ya voy a cambiar. Y entonces va y habla con su esposa y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo estoy dispuesto a cambiar, quiero cambiar, pero no puedo de golpe. No me vayas a pedir que abandone aquella relación así nada más, porque es poco a poco. Tengo que ir dejando de ver a aquella mujer de a poquito. Yo pregunto, ¿es justo para la mujer afectada? ¿Es justo para la mujer que fue traicionada escuchar un argumento que le diga es poco a poco? Ahí vamos paso a paso. La realidad es que no, mis amados. Ninguna mujer que tenga dignidad aceptaría un argumento que le diera al marido diciéndole que no se puede o no puede dejar la relación de un solo tajo, que tiene que ser poco a poco. Amados, tampoco Dios acepta ese mismo argumento para cualquier pecado. Es que no puedo dejar de mentir de golpe. Es que no te estás realmente arrepintiendo. Realmente estás amando las tinieblas. Por alguna razón, tú crees o piensas que necesitas seguir mintiendo, o que necesitas seguir adulterando, o que necesitas continuar viendo pornografía, o que necesitas continuar con la fornicación. O sea, de alguna manera te estás engañando pensando que es necesario o que no puedes dejarlo de manera instantánea, que es poco a poco. Lo que dice aquí la escritura es que estás amando más las tinieblas que la luz. ¿Por qué razón? Porque si estuvieras creyendo a la luz, Jesús vino justamente a destruir las obras del diablo. Entonces no podemos pensar ni aseverar que es un proceso dejar de ser malas personas. No, amado. Dios, cuando realmente encuentra un corazón arrepentido, lo primero que hace es transformarlo de adentro hacia afuera. Cuando el corazón está listo y realmente quiere cambiar, Dios le responde. Pero las personas quieren amar las tinieblas mientras van a las iglesias. Asisten, cantan alabanzas, le cantan a Dios, levantan las manos, o a veces son muy solemnes, no levantan las manos, ni quieren aplaudir, ni nada por el estilo, está bien. Pero van a la congregación a querer alabar o escuchar de la palabra de Dios, amando sus tinieblas. No quieren ir a la luz. Y por eso a veces resulta tan ofensivo para muchas personas un mensaje en el cual Dios les hable y les haga responsables de decir, no estás queriendo dejar tus tinieblas. Les suena duro el mensaje. Les suena sin amor, ¿no? Cuando aquí la Biblia nos dice de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero de qué te va a salvar? Eso es una buena pregunta.
¿Por qué te quiere llevar Dios a la luz? Continúa diciendo la Escritura. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Al ser humano, y tenemos que entenderlo realmente y aceptarlo, el ser humano tiene un corazón que es perverso y engañoso más que todas las cosas, dice la Escritura. Y hay que reconocerlo. El corazón corrupto no le gusta que expongan su corrupción. Por lo tanto, el amor que le tiene a las obras que hace, la forma en la que ha vivido, sigue pesando mucho en su vida. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿Por qué las personas muchas veces dejan de asistir a las congregaciones? ¿Por qué muchas veces las personas ya no quieren ser cercano a tener comunión con otros cristianos? Porque tristemente están aborreciendo la luz. Aborrecen la luz. No les simpatiza, no les agrada que sus obras sean expuestas. Entonces, si tú estás acostumbrado a echar maldiciones en la oficina y llegas un domingo entre creyentes y no escuchas ninguna mala palabra, ninguna maledicencia, ningún chisme, etcétera, puede generar incomodidad y lo primero que haces es mejor ya no voy. Mejor me evito. Me van a terminar juzgando. A ver, amado, es tu conciencia. Es tu conciencia. Nadie te va a decir, oye, Dios te quiere muerto. No. Al contrario, el anhelo de Dios es salvación. El anhelo de Dios es que dejes de hacer lo malo y aprendas a hacer lo bueno. ¿Sí? Esto es bien importante entenderlo. Jesús vino para salvarte de tus pecados. ¿Te acuerdas de lo que le dijo a la mujer adúltera cuando la perdonó? ¿Qué le dijo? ¿Alguien te ha condenado? La mujer adúltera voltea y dice, no, Señor. Jesús la perdona y le dice, ni yo te condeno. Pero después le da una instrucción. Vete y no peques más. Jesús no le pediría algo que no puede hacer. Jesús siempre nos pide que hagamos cosas, que obedezcamos cosas que podemos hacer. Dios no es injusto. Dios nos pide, nos demanda cosas que sabe que podemos hacer. ¿Sí? ¿Y te acuerdas también cuando cura al ciego en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 9? Lo sana y le dice, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Nuevamente, este llamado a no pecar, a dejar de hacer lo malo. Dios vino para salvarnos de esto. Entonces dice la Escritura, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué la gente no le gustan los mensajes donde se habla acerca del pecado? Porque no le gusta que sus obras sean reprendidas. No les gusta sentirse que no están bien, a ninguno. Pero amado, más vale que Dios hoy te hiera con su palabra y su verdad, y que Él mismo te sane, haciéndote notar cuando estás equivocado, cuando estás mal, a que en un momento dado termines yéndote al infierno. Sí. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La persona que está bien con Dios camina en luz, camina en paz y se hace evidente que sus acciones son hechas en Dios. Entonces, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué es este nuevo nacimiento? ¿De qué le sirve este nuevo nacimiento al hombre? Fíjate lo que nos dice el Evangelio de Mateo en el capítulo número 1. Cuando el ángel está anunciando a María la llegada de Jesús, le dice de la siguiente manera. Después de que ella recibe esta visitación, José, su marido, que era un hombre justo y que no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y sucede lo siguiente, en el versículo 21. Le está diciendo cuál es la misión de Jesús. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí está el propósito. Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué dice? De sus pecados. ¿A qué vino Jesús?
vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿En qué se perdió? En los pecados. Aquí nos enseña la Escritura que el propósito de Jesús y de este nuevo nacimiento es salvar de los pecados, limpiarte de ellos, pero no para que los vuelvas a hacer, sino para que ya no los practiques más, para que puedas decir vete y no peques más. Entonces, una persona que realmente está caminando en este estado de salvación es alguien que aborrece el pecado, que va a estar en contra de él. Hay una reacción muy interesante cuando las personas son reprendidas por la luz de Cristo y llegan hasta a tal punto de intentar inclusive acallar la voz de aquellas personas o en este caso de Jesús, quienes estaba diciendo lo siguiente. Acompáñame por favor al Evangelio de Juan, al capítulo número 8. Juan capítulo número 8. Versículo 59. Esta es una de las conversaciones más extensas que están reflejadas en la Biblia. Juan 8, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos, se fue. Estamos aquí ante un grupo de personas que agarraron piedras y estaban a punto de arrojárselas a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba testificando en contra de ellos. Porque Jesús estaba hablándoles con total claridad. Ahora, ¿qué pensarías si te dijera que estas personas que en este momento están agarrando piedras y están dispuestas a matar a Jesús son creyentes? No, hombre, hermano, ¿cómo cree? Eso no es posible. Si creen en Jesús, no pueden esperar que lo maten, no pueden hacer esto. Lamentablemente, y para testimonio a muchos creyentes, esto es justamente lo que está sucediendo. Fíjate lo que nos dice a partir del versículo 30. En este mismo pasaje, Juan 8, versículo 30. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús se encontraba predicando en el templo, estaba hablando acerca de su deidad, estaba hablando acerca de esta importancia que tiene de que se crea en él, que él y el Padre son uno, etc. Está testificando acerca de su relación con Dios y a lo que había venido, y hablando de él estas cosas, dice el versículo 30, muchos creyeron en él. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta conversación es entre Jesús y los judíos que habían creído en él. La conversación pasó de ser una emoción de haber entendido las palabras de Jesús y de creer en él, a una donde están agarrando piedras para tratar de asesinar a Cristo. Fíjense cómo puede una persona pasar de aceptar verdades de manera intelectual a cuando Jesús las aplica y entonces genera enojo en las personas que lo escucharon. Hoy en día sucede exactamente lo mismo. Ya no hay muchos expositores de la Biblia que enseñen al ser humano lo aborrecible que es el pecado y lo maravilloso que es el sacrificio de Cristo en la cruz. Hoy en día, y debemos de decirlo con toda claridad y con mucha tristeza, las iglesias o muchas de las iglesias se encuentran en un estado de apostasía. Personas que solamente asisten a ver el show, a ver el concierto, porque hay muy buenos músicos, porque hay muy buenos cantantes, porque la hermana canta hermoso, porque el varón canta precioso, porque el predicador que va a venir es un predicador bien ungido y es bien showman, ¿no? Y entonces, de verdad, la gente va entusiasmada, así como estas personas que habían creído en Jesús,
Y Jesús les dijo lo siguiente a estos nuevos creyentes. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, los judíos que habían creído en él, permaneciereis en mi palabra, es decir, continúan caminando, actuando de acuerdo a lo que Jesús enseñaba, les había enseñado, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, el verdadero discípulo, aquel que nace de nuevo, es alguien que permanece en las palabras de Cristo. Es alguien que prevalece en las enseñanzas de Jesús. Estas personas, aunque habían creído, todavía no habían vuelto a nacer. Todavía no estaban libres. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Un versículo que yo he visto que lo pintan en muchos muros, en las calles, en las congregaciones. Bueno, hasta en los lugares donde no son congregaciones les gusta mucho este versículo. En las prisiones, este texto suele estar muy presente en la vida de las personas. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿A poco no? Es un texto bien conocido. Bueno, Jesús se los está diciendo a personas que habían creído en él. ¿Por qué? Porque todavía no eran libres. Porque todavía seguían viviendo en una continua caída, una detrás de otra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esta es una conversación entre judíos y creyentes, nuevos creyentes. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Todavía no eran libres? La permanencia en las palabras de Cristo provocaría que conocieran la verdad, porque la realidad, amado, es que conforme uno avanza en crecer en la fe en Cristo, sabemos que sus palabras son verdad y nos hacen libres realmente. Fíjense la reacción que hubo en las personas. Y esto sigue sucediendo hoy en día, ¿eh? No crean que es un asunto específicamente de aquella época ni de estos judíos, no. Hoy sigue sucediendo lo mismo. Hay personas que se ofenden con una enseñanza que habla en contra del pecado. Se ofenden, la sienten demasiado dura. Pero como vamos a ver ahorita, Jesús no se andaba por las ramas tampoco. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Y entonces, estos le respondieron. Aquí observamos que el ser humano tiende a defenderse. Que no le gusta que le digan su condición real. No le gusta. Por esa razón muchas personas se molestan cuando hablamos del nuevo nacimiento. Cuando se les dice a los invitados, a la gente, que les es necesario volver a nacer, que tienen que cambiar realmente su vida, que el mensaje es radical, es genuino, es de Cristo. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No solo con misericordia. Uno puede ser muy amable y darle la bienvenida a todos que asisten a la congregación, pero tienen que escuchar la verdad, porque con misericordia y con verdad es como se corrige el pecado. Así nos enseña Proverbios, ¿verdad? Entonces, amados, no se trata de endulzarle la vida a las personas. Se trata de que las personas sean transformadas de adentro hacia afuera. Y entonces aquí estos judíos creyentes se enojaron y le contestan a Jesús: linaje de Abraham somos. A lo mejor ayer, después de escuchar las dos enseñanzas, dijiste: no, el hermano está mal. Ese mensaje fue demasiado duro. La gente no puede entender un mensaje así. Perdón, pero recordemos que vivimos en una generación que se le llama de cristal, ¿eh? Donde todo les ofende. Todo les ofende. Son muy susceptibles, muy sensibles. Amado, amada, la escritura no es que apele mucho a la sensibilidad del ser humano. La escritura te habla de destinos eternos, de cosas que van más allá del momento. Por lo tanto, a veces puede sonar demasiado
rígido o duro un mensaje, pero necesario si queremos ser sanos en la fe, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, para que sean sanos en la fe. Continúa diciendo la Escritura: linaje de Abraham somos y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? A ver, Jesús, ¿de qué libertad me estás hablando? Porque yo no soy esclavo de nada. Yo he creído en ti. A ver, Jesús, yo voy a la iglesia. A ver, Jesús, yo sirvo en la iglesia. Yo canto, yo alabo, yo predico. Yo voy a la iglesia y hago la voluntad de Dios. ¿De qué libertad me hablas? Porque yo no me siento esclavo de nadie. Yo creo que estoy bien. Y fíjense la respuesta que le da Jesús a aquellos nuevos creyentes. Versículo 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿A qué esclavitud se refería Jesús? A la esclavitud del pecado. ¿Y a qué libertad se refería Jesús? A la libertad del pecado. Entonces, entendámoslo, los judíos que habían creído en ese momento en Jesús todavía no eran libres del pecado. Pero Jesús los está invitando a permanecer en sus palabras para que puedan conocer realmente que sus palabras son verdaderas. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué? Del pecado. No, hombre, ya te perdimos, hermano. Porque dice Primera de Juan que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Amado, eso se lo dice a personas justamente como estas, que necesitan entender la salvación que requieren sus vidas, que no pueden seguir amando sus tinieblas. No puedes seguir amando tus mentiras, amada. No puedes seguir creyendo que estás bien mientras estás ofendiendo con tu lengua a tus hijos. Cuando tus hijos no quieren saber de ti o del Evangelio, necesitas entender que lo que Dios quiere es que seas libre verdaderamente de todas las cosas que hayas hecho mal y darte un carácter, un corazón nuevo, una vida nueva. La vida que hasta ahora has tenido no es, quizás, no estoy generalizando, pero quizás no es la que Dios desea para ti. Y aquí el tema es si estás dispuesto a creerle a Jesús o no. Continúa diciendo la Biblia: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es verdad, ahorita no estás teniendo consecuencias. Sí es cierto, ahorita estás yendo a la iglesia. Sí es verdad, estás sirviendo en alguna que otra cosa. Pero el esclavo no queda en la casa para siempre. Va a tener sus consecuencias finalmente. Versículo siguiente dice: el hijo sí queda en la casa para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque no eran libres de su pecado. Amado, si Jesús te hace verdaderamente libre, entonces vas a entender que el nuevo nacimiento al que se refiere Jesús con Nicodemo es un comienzo nuevo por completo, entero, real, verdadero. Amado, el nuevo nacimiento es verdadero. Vuelves a empezar. No te quedas con cosas de tu pasado. De hecho, ni te interesa quedarte con nada de tu pasado. Sabes que has vuelto a la vida, que resucitaste en Cristo Jesús. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Cómo se habían enojado? Que Jesús dijo: sé que son descendientes de Abraham, pero siguen siendo esclavos. Mi palabra no haya cabida en vosotros. Y hoy en día, amados, y debemos decirlo con tristeza, en las congregaciones, la verdad es que en muchas solo se quiere
barnizar por fuera a la gente, hacerla sentir cristiana, sin que realmente sea cristiana. Quieren hacerla sentir cristiana y que la gente les responda con su dinero en muchos casos. No, pues ya empieza a entrar con tu dinerito. Puras mentiras, una detrás de otra. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Repite dentro de tu corazón, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿De qué? Del pecado, de tus pecados. Ponles el nombre que sea necesario, pero es indispensable que entiendas que Jesús vino para salvarte de tus pecados, para salvar al mundo de nuestros pecados, y que solamente una persona verdaderamente salva va a entender qué libertad tan maravillosa es no ser esclavo de las pasiones, no ser esclavo de los deseos, no estar diciendo mentiras, no estar haciendo cosas malas, sino estar sumergidos en la vida del Espíritu, como vamos a ver más adelante. Amados, Dios te está convocando a algo maravilloso. No le des la espalda. No le des la espalda a sus palabras. Estas personas terminaron tomando piedras, dispuestas a arrojárselas a Jesús. Continúa diciendo la Biblia: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí Dios sabe una diferencia. Jesús es hijo de Dios, pero los que habían creído todavía andaban en los pasos de su Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fueseis hijos de Abraham, si fueseis cristianos, las obras de un cristiano haríais. Sencillo de entender, ¿verdad? Complicado de aceptar. Y mucho más si estamos amando las tinieblas más que la luz. Continúa diciendo la Escritura: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Hoy en día todas las personas dicen que Dios es su padre. ¿A poco no? Todas. Dios y él o ella son grandes amigos. Oran, ayunan, dan diezmos, ofrendas, hacen todo lo que les dicen que deben de hacer y dicen: yo tengo un Padre que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si vuestro Padre fuese Dios, entenderíamos que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Dice la Escritura: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Se los está diciendo a los judíos que habían creído en él. No ha terminado aquí la conversación. Se los está diciendo a los judíos que habían creído en él. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las podéis oír, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando a una persona se le hace demasiado duro un mensaje, debería de pensar si quiere escuchar a Dios
realmente la Biblia o quiere escuchar las lisonjas de un líder que lo apapacha en medio de su propia maldad? Este diálogo termina con estos judíos que habían creído en él, agarrando piedras para arrojárselas. Estaban enardecidos, estaban muy enojados. Amados, los mensajes que hemos estado escuchando, que hemos estado oyendo, por supuesto que han sido mensajes que apelan al corazón de cada uno. Desde luego que generan incomodidad en algunos, en otros generan alegría. Los que son de Dios, los que van a la luz para que sus obras se hagan manifiestas que son hechas en luz, aman un mensaje verdadero, saben que es real, lo han experimentado. Y estas personas que aman este tipo de mensaje van a poder disfrutar los siguientes días de este seminario, porque estaremos hablando de temas teológicos, por supuesto, acerca de neumología, del Espíritu Santo, acerca de la vida práctica cristiana. Pero es necesario que primero entiendas dónde estás parado delante de los ojos de Dios. Quiero terminar esta primera enseñanza de esta noche diciéndote, sí se puede cambiar, pero para poder cambiar necesitas lo mismo que Pedro le dijo a aquellas personas que escucharon el día del Pentecostés el mensaje del apóstol Pedro. Si me acompañas al libro de los Hechos, en el capítulo número 2, Hechos capítulo número 2, Pedro les habla después de que viene el Espíritu Santo sobre ellos y les testifica acerca de Cristo, les habla acerca de Dios, les habla acerca de Jesús. Y dentro de esta predicación dice a partir del versículo número 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué los culpa a ellos de la crucifixión? Porque murió Jesús a causa del pecado, para traer libertad del pecado. Así que, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, hermano? ¿Cómo puede hacerse esto? Decía Nicodemo. ¿Qué hacemos? Y aquí la Escritura nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. Ahí está el nuevo nacimiento reflejado. Arrepentimiento y el Espíritu Santo. Agua y Espíritu. Este es el mensaje que Dios quiere transmitir. Tienes que arrepentirte de la vida religiosa que has llevado. Tienes que pedirle perdón a Dios porque has lastimado su nombre, porque te has puesto el nombre de cristiano y entonces has profanado el nombre de Dios porque tus obras, tus acciones son hechas de manera corrupta, de manera incorrecta. Dios quiere que las cosas cambien. Termino con lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo número 7, por favor. A partir del versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado.
Y aconteció y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración. Salomón había completado el templo y había logrado construir la casa del rey. Y Dios se le aparece, dice: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Versículo número 13. Ya Dios eligió este lugar como lugar de sacrificio. Yo, versículo 13, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Les está abriendo la puerta para volverse a Él. Lo primero que hace Dios al santificar el templo, al escuchar la oración de Salomón, es: este lugar va a ser un lugar de arrepentimiento. Este lugar va a ser un lugar para que cuando no haya lluvia, para que cuando haya langosta, para que cuando haya peste, entonces te des cuenta que tus caminos no están bien. Y vengas a este lugar y te humilles y te apartares de tus malos caminos. Amado, la invitación que Dios te hace es que si tú ves que tu vida ha sido una vida estéril, que sientes que te falta algo, que no estás del todo en paz, que hay cosas que te cuestan trabajo entender, es tiempo de humillarse. Cuando ves que los cielos se cierran y no hay lluvia, aquí entendamos que la lluvia es esta agua que desciende sobre los campos para que den su cultivo y den su fruto. Bueno, cuando tú ves que hay sequedad en tu corazón y tú dices: es que pareciera que ya todo es rutinario. Yo voy, canto, me siento, alabo, pero sigo siendo la misma persona. Es tiempo entonces de humillarse delante de Dios, de volverse de los malos caminos. Si tú ves que aparecen plagas, pestilencias, que no te está yendo bien, que de adentro no está fluyendo agua viva, es tiempo de volverse a Jehová de todo corazón, de humillarse. Los ojos de Dios están abiertos y listos para escucharte. Los ojos de Dios están listos para llevarte de vuelta a casa del Padre. Los ojos de Dios están listos para abrazarte como aquel hijo pródigo que dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Por favor, date un momento para entender. Dios te está convocando a volver a empezar. Dios te está llamando a un nuevo nacimiento. Dios te está invitando a que tus oraciones sean distintas. En Isaías dice que Dios no ha cerrado sus oídos para oír, ni se ha grabado su mano sobre su pueblo. Pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y de eso quiere venir a salvarte Jesús, y quiere darte un nuevo corazón. Esta es teología de salvación pura, amado. Dios no ha cerrado sus oídos para oírte. Y yo sé que a veces tú levantas tu oración y dices: no sale del techo. Nomás 5 o 10 minutitos y ya me cansé. Ya no sé ni qué decirle a Dios. Dios lo que desea es ponerte a salvo de los pecados, de esa vida que has llevado, de esa vida como religioso. Sí, es cierto, a lo mejor dejaste vicios, es verdad, a lo mejor has dejado pecados escandalosos, pero tú sabes en tu corazón, tú estás consciente dentro de ti que no estás bien, que hay algo que te falta, que no tienes paz, que no tienes
pobreza de espíritu, ese llanto, ese quebrantamiento del que nos habla Mateo capítulo 5. Amado, es tiempo de volver a empezar. Dios te está convocando a volver a empezar. Y vamos a ir a la cruz en la próxima conferencia. Vamos a describir lo que implicó el sacrificio de Cristo y por qué Jesús tuvo que morir para darte este nuevo nacimiento. La pregunta aquí es, ¿tú lo deseas realmente? ¿Desearías volver a empezar? De tal manera que todo tu pasado quede borrado. Tú necesitas entender que no puedes traer a la cruz nada que rescatar. Que necesitas presentarte ante Jesús de tal manera que tú puedas mirarte y decir, no tengo nada bueno en mi vida, no soy nada. Lo único que emana de mí son palabras, maldiciones fuertes. Lo único que emana de mí es angustia, es tristeza, me siento deprimido, estoy todo el tiempo en un estado de ansiedad. Dios te quiere rescatar. No es normal en la vida del cristiano, de acuerdo a las escrituras. No estás viviendo el cristianismo que Dios ha prometido. Pero definitivamente estás invitado, estás invitada a cambiar. Yo te invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos a Dios que nos salve, que te salve, que puedas volver a empezar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque profundizas en nuestras vidas, porque anhelas que tu palabra sea esa luz a la cual podamos acercarnos y decir, Señor, mejor me es hoy reconocer el estado de mi alma que seguir viviendo un engaño. Mejor hoy quiero buscar volver a nacer y ser salvado de mis pecados que seguir viviendo una farsa. Por favor, ayúdanos, Señor. Padre, por favor te suplico, en el nombre de Jesús, que ayudes a cada uno de los que están viendo este video. Yo sé, Señor, estoy convencido de que hay personas que están escuchando con esta necesidad de volver a empezar, de ser salvados. Y Señor, sé que solo en la cruz podemos serlo. Te suplico que haya este anhelo de la próxima enseñanza, donde veremos por qué razón Jesús tuvo que morir en la cruz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador.